Cuando nosotros estuvimos estudiando domingos anteriores las otras parábolas o la parábola anterior, nos vamos a dar cuenta que va a haber similitudes de la parábola anterior a estas, porque Jesús muchas veces fue enfático. A veces usted piensa, el pastor predica mucho de determinado tema. Quiero decirle algo, al menos su pastor va siguiendo una secuencia de las enseñanzas que daba Jesús. Así que si yo hablo mucho de un tema, es porque Jesús habló mucho de ese tema en específico. ¿Y sabe qué? Lo que pasa con nuestra mente es que muchas veces necesitamos escuchar las cosas, no una, no dos, no tres. Necesitamos escuchar las cosas un montón de veces antes de aprenderlas. No sé si a usted le pasa así, o nada más que al pastor que ya está poniéndose viejo es al único que le pasa ese tipo de cosas. Pero la verdad es que esto es algo común en las personas. No aprendemos fácil. No queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos cambiar. Nos gusta como somos, aunque sabemos que muchas veces la manera que somos, que pensamos, que hablamos y que vivimos no se ajusta a la manera de Dios. Aún así, muchas veces, la mayoría de las veces podríamos decir, nos gusta seguir tal y como somos. Y esto precisamente le pasaba al pueblo de Israel. Y quizás por eso Jesús era tan enfático en determinados temas con este pueblo. En la parábola anterior, si usted recuerda un poquito de la historia, usted recuerda que fue este dueño de esta finca, de esta granja, que preparó para un sembrado de uvas, que la cercó, que preparó la tierra, que sembró las uvas, que hizo una torre, hizo un lagar para hacer el vino y creó todas las condiciones y contrató a unos obreros para que cultivaran ya lo que él había comenzado y que al final pues pudieran compartirse el resultado del trabajo. Los labradores, los obreros iban a tener una parte y por supuesto el dueño que había invertido, que había hecho parte del trabajo, pues también merecía y iba a recibir su parte. ¿Qué fue lo que pasó al final? Los labradores se creyeron dueños de esa granja y comenzaron a matar a cuantos siervos mandaba el rey el dueño de la granja, mandaba a sus siervos para que llevaran la porción que le correspondía. No, los mataban. Y mandó incluso a su hijo y también lo mataron. ¿Se acuerdan, verdad? Al final, ¿qué dice? Vendrá el rey y hará que las personas rindan cuentas. Rindan cuentas delante de él. Ahora la parábola pone a otros personajes. Y vamos a estar bajo el título de invitación abierta para todos. Porque así como el pueblo de Israel, que eran los labradores de la parábola anterior, rechazaron no solamente a los siervos de Dios que vinieron a anunciarle la venida de su hijo el Mesías, sino que también incluso mataron al Mesías, pues esto causó que el resto del mundo se beneficiara incluso de el rechazo que el mismo pueblo de Israel le tuvo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Jesús en esta nueva parábola acerca de cómo la invitación de Dios a causa de su amor por la humanidad siempre se abre para todas las personas. Mateo capítulo 21. Y vamos a estar viendo primero en los versículos del 1 al 7. ¿Ya lo buscó en su Biblia? Lo veo así como si estuviera mirando mosca, ¿eh? Abra su Biblia. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Pero vamos a estar viendo del 1 al 7 ahora. Dice así la palabra de Dios. Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos a que llamaran a los invitados, pero estos
se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida y han matado mis toros, mis reses cebadas, todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Es decir, los invitados no hicieron caso y se fueron. Unos a su campo, otros a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los mataron, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó a su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Esta parábola tiene como similares a la otra parábola que también está hablando de alguien que está a cargo, está hablando de siervos, está hablando de terceras personas. Y bueno, vamos a ver quién es quién primero. Aquí en esta parábola usted puede identificar que el rey se refiere a quién. A ver. ¿Es porque es importante tener la Biblia adelante? Porque eso le ayuda. ¿A quién se refiere el rey? ¿Quién es el rey? Dios. ¿Ve? No es tan difícil. El rey se refiere a Dios en esta parábola. Ahora, el hijo que iba a estar de bodas, ¿a quién se refiere entonces? A Jesús. ¿Y quién es la novia de Jesús? La iglesia, ¿verdad? Todavía no existía, pero Jesús estaba haciendo una parábola profética aquí que incluía incluso tiempos posteriores. ¿Quiénes eran entonces los siervos, tanto en la parábola anterior como en esta parábola? Los siervos del rey eran ¿quiénes? Los siervos del rey en aquella parábola eran los profetas, eran los que envió Dios a anunciar, los que enseñaban, la tribu de los levitas del pueblo de Israel, porque esta es una parábola concentrada fundamentalmente en el pueblo de Israel hasta aquí. Los siervos eran las personas que Dios había enviado con anticipación para que anunciaran que había de venir un Mesías. Alguien que iba a ofrecer un camino de reconciliación con Dios. Alguien que incluso iba a morir por el pecado de la humanidad. Entonces nos quedan a las personas que eran los invitados. Los invitados se refieren a la nación de Israel en sentido general. ¿Y qué dice la parábola? Bueno, el rey preparó la boda. Preparó un banquete de bodas para su hijo que se había de casar. Bueno, este es el mensaje de salvación. Que Dios habría de enviar a su hijo, el Mesías, para que entonces pudiera venir, pudiera morir por su pueblo, resucitar y un día pues tener este encuentro con la novia, que en el lenguaje profético, la novia, especialmente en el Nuevo Testamento, se refiere a la iglesia. Y un día pues tendremos en la presencia de Dios un banquete de las bodas del Cordero. Y estas bodas del Cordero será el encuentro de Jesús con su iglesia, la unión eterna de Jesús y la iglesia. Jesús como Rey de Reyes, la iglesia como el pueblo que ha sido redimido por su sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, que era su audiencia en aquel tiempo. Dios por mucho tiempo ha estado mandando mensajeros. ¿Y sabe qué? Siempre los mensajeros a aceptar, que envía Dios a aceptar la invitación de recibir, de acompañar, de estar al lado, de bendecir a su hijo, ha sido rechazada una y otra vez por este pueblo. Y qué triste, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, que desde el principio, a ver, atiendan para acá, no se me distraigan. El pueblo de Dios que desde el principio el Señor había escogido, no solo para que conociera todo lo que habría de suceder,
Daniel, casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús, estaba profetizando, no solo del nacimiento de Jesús, sino también estaba profetizando sobre los últimos tiempos y de su regreso, que estamos esperando a que ocurra y que Dios lo va a enviar en cualquier momento. Dios sabe cuándo es el tiempo del regreso de Jesús. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel recibió un sinnúmero de profetas, de gente que envió Dios para que se prepararan y aceptaran la invitación de acompañar, de bendecir, de recibir a su Hijo. Y lo que hizo el pueblo de Dios fue precisamente que muchas veces rechazó a los profetas, terminó muchas veces matando a los profetas, y lo mismo hizo también con sus hijos. En el caso de los siervos de este rey, no solamente hemos visto a lo largo de la historia que han matado a los profetas, mataron también y persiguieron a los discípulos de Cristo, porque después que Cristo resucitó de entre los muertos y envió el Pentecostés para que el pueblo de Dios fuera lleno del Espíritu Santo y comenzara a avanzar la iglesia a lo largo de todo el mundo. ¿Qué estuvo pasando después? Que en ese tiempo los mismos que persiguieron a Jesús comenzaron a perseguir a sus discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? A todos los encarcelaron, los apedrearon, los mataron, los ejecutaron. Incluso más tarde, hasta más adentrado en el siglo II, ya nos encontramos, y en el siglo III también todavía, la persecución aún por parte del Imperio Romano. Quiero que sepa, la historia inicial de la iglesia no fue fácil. A los cristianos los perseguían. ¿Y sabe qué le hacían? Bueno, ya les dije, algunos los encarcelaban, a otros los mataban a pedradas o los crucificaban, los decapitaban. Los romanos tenían este entretenimiento en uno de sus coliseos, que eran como unos estadios, y ahí ponían a un montón de cristianos, juntamente con gente que eran criminales y que que habían recibido la pena de muerte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Le soltaban las fieras, le soltaban leones o tigres o cualquiera de estos depredadores carnívoros para que se los comiera vivo. La historia de la iglesia no es una historia, especialmente en sus inicios, no es una historia fácil. La iglesia tenía que sufrir de manera incógnita, incluso tenían que sufrir cuando eran agarrados una persecución terrible. O sea, algunos los ponían en un palo y los amarraban con leña en los pies y los incendiaban para alumbrar las ciudades, como una forma de atemorizar a los cristianos que quedaran, diciéndoles: cuidadito con adorar a Cristo, cuidadito con seguir a Cristo, cuidadito con ustedes aceptar a Cristo y mucho menos predicar a Cristo, porque la sentencia era una sentencia dura, era una sentencia muchas veces de muerte. Eso es lo que ha hecho no solamente el pueblo de Israel en el inicio del tiempo de la iglesia, en los tiempos de Jesús, sino que lo ha hecho a lo largo de toda la historia, incluso con los profetas. Y aquí nos encontramos entonces que la parábola, a causa de esa maldad del pueblo de Israel, a causa también de no haber aceptado a su hijo, dice que fue a aquellos que habían matado a sus siervos, a las ciudades de ellos, y que los ejecutó. Y estaba hablando también de algo futuro que acontecería en el año 70 después de Cristo. En el año 70 ocurrió que hubo una rebelión por parte de los israelitas que tuvo su sede en Jerusalén, y que los romanos, ya cansados de lidiar con ellos, dijeron: hasta aquí. Invadieron casi toda la parte de Israel, pero especialmente Jerusalén. Destruyeron, mataron a muchas personas y destruyeron
completamente el templo. El templo es el lugar no solo de adoración, sino que era el lugar que Dios había establecido para que los levitas, los israelitas pudieran hacer sacrificios y tener esas ceremonias en las cuales un animal moría en lugar de ellos para el perdón de pecados. Y una vez que se les destruye el templo, Dios con esa acción, permitiendo eso, les dice a ellos: el templo no es la solución. El matar animales no es la solución. Que otro animal dé su vida por ustedes ya no hace falta, porque aquel que vino para entregar su vida en una cruz es suficiente. Con un solo sacrificio para el perdón de pecados de todas las personas que se arrepientan. Por eso es que nosotros como iglesia no tenemos las ceremonias de matar animales para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano para que sea perdonado de sus pecados? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona, aunque sea la primera vez que comienza a caminar con Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser perdonado de sus pecados? Y creer. Y creer. Si una persona cree que Dios es real y que es Cristo, es aquel que vino para salvarnos, y se arrepiente de sus pecados, ¿qué Dios hace? Los perdona, ¿verdad? Eso es un privilegio que tú y yo no nos hemos sentado a calcular. ¿Sabe por qué? Porque no hay número que alcancen a describir la magnitud de la gracia de Dios expresada en esa oración. Que si creemos en Cristo y nos arrepentimos del pecado, somos perdonados. Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice? Dice: la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo merecíamos la muerte. Sin embargo, la misericordia de Dios fue tan abundante contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos recibido no solamente perdón, sino que somos reconciliados con Dios. Yo creo que eso merece un aplauso al Rey de Reyes. Es bien fácil. Usted sabe qué es lo difícil. Lo difícil es la parte del reconocimiento del pecado y de cambiar. El creer en Cristo y el arrepentirse muchas veces lo hacemos de manera fría, de manera artificial. Y eso me imagino que Dios lo ve y dice: qué lástima que está desperdiciando este tiempo en el que supuestamente se está arrepintiendo. Qué lástima que lo está desperdiciando, porque su arrepentimiento no es genuino, porque su fe es una fe demasiado débil, no como para no ser perdonado, sino para no ser transformado. Porque de muchos pecados nos perdona Dios, pero la transformación depende de que tú y yo le demos libertad al Espíritu Santo para que Él sea quien nos transforme. No nos podemos conformar con el perdón. Debemos pedirle a Dios las fuerzas para cambiar. Porque el Señor no quiere que tú y yo sigamos arrastrando el mismo problema de por vida y que siempre tengamos que ir a las rodillas y arrepentirnos de lo mismo que nos arrepentimos. ¿Cuándo? Ayer. El deseo nuestro debe estar: Señor, perdóname, pero ayúdame, Señor, porque no quiero volver a caer en esto. Y es verdad que puede que caigamos muchas veces, pero si su arrepentimiento es genuino, poco a poco usted va a ir construyendo con la ayuda del Espíritu Santo y desarrollando nuevas fuerzas para vencer esa tentación. Lo que no podemos es conformarnos
con solamente arrepentirnos. Hay que tener un deseo de ser cambiados y transformados por el Señor. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Dice entonces que después que el rey tomó cuentas con aquellas personas que habían rechazado y matado a sus siervos, después de haberlos ejecutado e incendiado sus ciudades, porque quiero que entienda esta realidad. Para Dios la vida de sus hijos y de sus siervos es muy importante. A veces pensamos que cualquiera nos hace cualquier cosa y vemos cómo siguen sonriendo, vemos cómo siguen prosperando y uno piensa, no, es que a Dios se le olvidó. No, Dios probablemente, ya que es un Dios de misericordia y de paciencia, como mismo la tuvo con nosotros, está esperando para que esa persona se arrepienta. Pero llegará el día en que Dios tomará venganza de todo aquello que el mundo y Satanás mismo hizo contra sus hijos y contra su pueblo. Llegará el día en que el Señor tome cuentas y delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero también dice la palabra que algunos serán absueltos para bendición eterna y otros serán enviados a condenación eterna. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No queremos que Dios le haga daño a nadie, pero tampoco pensemos que Dios va a dejar la injusticia sin tomar cuentas de ella y sin un día llevar su justicia a cabo en la vida de cualquier persona que haya rechazado a su hijo o dañado a sus hijos. Dice entonces Mateo 22 del 8 al 10 que luego el rey le dijo a sus siervos, ¿saben qué? El banquete de bodas ya está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan entonces al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Miren qué interesante, no se les olvide esto. Si usted quiere lo subraya en su Biblia. Dice que los siervos fueron y buscaron ¿a quiénes? A los buenos y a los malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. ¿Sabe? Usted y yo quizás éramos de los buenos. Pero usted puede decir, pero yo conozco gente que seguro eran de los malos, ¿verdad? Probablemente usted y yo éramos de los malos. La bendición de Dios es tan grande, la gracia y la misericordia de Dios es tan abundante, que no solamente Dios quiso bendecir con la oportunidad de salvación a la gente que hacía lo bueno. A Jesús en una ocasión le dijeron, Señor bueno. Dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno es Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos criterios independientes muchas veces de Dios y pensamos y decimos, oh, fulano es una buena persona, oh, mengana ella, oh, ella es una gente linda, es muy buena. Y probablemente lo sea en los parámetros humanos, en los parámetros divinos. Quiero que sepa, todos somos pecadores y el pecado Dios lo detesta. ¿Por qué? Porque contamina, enferma y trae condenación sobre el ser humano. Por eso es que Dios detesta el pecado. Pero mire qué lindo, nos encontramos aquí que el rey dijo, mire, todo este banquete está armado ya. La boda, tarde o temprano, la vamos a hacer. ¿Sabe qué? Salgan a invitar a todo el mundo que se encuentren por ahí. Buenos y malos. Tú y yo muchas veces nos limitamos a hablarle de Dios, a hablarle de Cristo, a invitar a la iglesia a gente que son nuestros amiguitos, a gente que consideramos buenos. Ignoramos muchas veces a aquellos que sabemos que son mal hablados, que tienen mal carácter, que son personas, no sé, sucias, que son personas de mala apariencia, que son personas
enojonas o que son personas que consideramos malos. Gracias a Dios el Señor no es como nosotros. El Señor, su misericordia y su amor es tan grande que a pesar de que vio en ti y en mí una gente mala, nos dio la oportunidad. Nos dio la oportunidad de ser bendecidos, redimidos y aceptados en su reino y en su familia como sus hijos, a pesar de nuestro pasado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí? Que no solamente Dios tuvo paciencia con nosotros, sea que fuéramos buenos o malos, sino que la invitación sigue estando abierta. La puerta de acercarnos a Dios sigue estando abierta. Tú y yo, como siervos de Dios, hoy en día seguimos teniendo el mismo propósito, el mismo llamado. Salgan a los caminos, hablen a la gente, invítenles a conocer al Hijo, que vengan a acercarse, porque tú y yo somos los canales que podemos conectar a la gente con aquel que les puede salvar. Por supuesto que nosotros queremos que la gente no solamente reciban salvación, nosotros queremos que la gente se sane, nosotros queremos que la gente salga del hoyo, nosotros queremos que la gente cambie, nosotros queremos que la gente prospere. Al menos la gente que tiene un buen corazón desea eso de los demás. Pero quiero decirle algo, no hay mayor bendición que la que uno conozca a Dios a través de Cristo Jesús. No hay mayor bendición para el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque cualquier otra bendición material o física es temporal. Y hoy Dios nos sanó de la cadera, pero mañana metemos el dedo debajo del martillo y nos rompemos el dedo. Mañana tropezamos con la pata de la cama y nos rompemos el dedo chiquito. Nos olvidamos de que eran 3 escalones y pensábamos que eran 2 y allá fuimos al suelo. Ángel se ríe como que ya pasó un montón de veces. Las bendiciones materiales, incluso hoy tenemos los taxes, nos llegan de regreso y hoy pensamos que tenemos un montón. A los 3 días ya estamos igualitos, como si no hubiera llegado nada. Porque las bendiciones terrenales son temporales y tenemos la tendencia de enfocarnos en lo pasajero, en lo que hoy está y mañana se va. Y lo mismo buscando dinero, nos olvidamos de Dios, que buscando salud, nos olvidamos de nuestro servicio, de nuestro llamado. El Señor quiere que tú y yo podamos despertar en este día. El Señor quiere que tú y yo podamos darnos cuenta de la realidad de que necesitamos, seamos buenos o malos, y sean los demás buenos o malos, necesitamos no solo venir a Cristo, necesitamos invitar a los demás a que se acerquen a Cristo. El único Salvador es Cristo. Nuestra única esperanza eterna es Cristo. Y aun si esa fuera la única bendición que una persona reciba en esta tierra, tiene una esperanza eterna donde no tiene que preocuparse ni por dinero, ni por salud, ni por perder la vida tampoco. Porque la promesa de Dios es que todas estas cosas habrán pasado. Y en ese tiempo eterno en el que vamos a estar con el Señor, no tendremos ni sufrimiento, ni tampoco dolor, ni tendremos muerte. ¡Qué bendición! Lázaro, si usted recuerda la historia de Lázaro, no sino la historia de del Lázaro bíblico, de la parábola de Lázaro, no es ni siquiera el amigo de Jesús. En la parábola, Jesús hace la parábola del rico y Lázaro. Lázaro, a pesar de que tuvo una vida de dolores en esta tierra, como tenemos que tristemente muchas veces enfrentar, una vejez con dolores o un accidente o cosas que no cambian a lo largo de nuestra vida y seguimos lidiando con esos problemas, o cuestiones financieras,
o que no se restaura el matrimonio, o cosas por el estilo, y que tenemos que arrastrar por el resto de nuestra vida todas esas malas decisiones que tomamos en el pasado. Quiero que sepas, Lázaro, a pesar de que tuvo una vida triste, pudiéramos decir, en esta tierra, dice Jesús que aún en esas condiciones fue a la eternidad y allí pudo descansar en la presencia de Dios. Allí pudo estar completo, allí pudo estar sano, allí no pasó hambre, allí no tuvo problema, porque en la presencia eterna de Dios no sufrimos nada de lo que sufrimos aquí en esta tierra. Pero muchas veces nuestra mayor preocupación está en el hoy y nos olvidamos que Dios es hoy, es mañana y es siempre. No hay mayor bendición que el dedicar nuestro tiempo para Él. No hay mayor bendición que el que nosotros podamos recibir el mensaje de salvación. Nosotros ya lo recibimos, pues compartamos con aquellos que todavía no conocen al Señor. Son buenos, háblales de Cristo, invítalos a Cristo, invítalos a la iglesia, invítalos a estudiar la palabra de Dios. Son malos, lo mismo, invítalos. Invítalos. Ay, que me va a hacer pasar una pena, porque cuando esa persona entre por ahí y no va a oler bien, o cuando esa persona entre por ahí y esté con mala cara, o cuando esa persona entre por ahí, pues la gente va a pensar mal de él. Pues cuando esa persona entre por ahí, va a ser una persona amada por Dios, va a ser una persona que tenga una esperanza en Cristo, va a ser una persona que Dios le va a dar la oportunidad de salvación. Y si se rinde a Cristo, va a ser transformado. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. No le pongamos límites a Dios. Deja que Dios, en su trato personal con la gente, puedan entonces decidir si van a seguir juntos o no. Pero nuestra responsabilidad, como la de aquellos siervos, es invitar a todos. Invitar a todos, buenos y malos. ¿Saben qué? En una ocasión Jesús le pregunta a Pedro, le pregunta a sus discípulos: ¿quién ustedes piensan que va a ser más agradecido? ¿Aquel al que se le perdona mucho o aquel al que se le perdona poco? Enseguida Pedrito salió. ¿Quiénes ustedes creen que sea una persona más agradecida? Aquella persona a la que se le ha perdonado mucho, imagínense una deuda, o aquella persona a la que se le haya perdonado poco, unos dolarcitos. A la que se le ha perdonado mucho. Y a veces esa misma gente mala, que fueron terribles, que fueron malos en el pasado, vienen a Cristo y son más útiles en las manos de Dios que esa gente que fue un modelito de gente toda su vida. Viene a Cristo y sigue siendo una persona modelito, pero que no tiene tampoco esa disposición a alcanzar la gente perdida. Porque piensan que como siempre han sido buenos, pues no tienen nada que agradecerle a Dios, porque en un final no se le nota tanto cambio. Siempre fue bueno, sigue siendo bueno, pero aquel que fue malo, aquel a quien Dios le ha perdonado mucho, aquel que sabe que se merecía el infierno, cuando es perdonado, restaurado, aceptado en la familia de Dios como su hijo, esa persona se da cuenta que como mismo Dios le cambió a él o a ella, lo puede hacer con su vecino, lo puede hacer con su amigo, lo puede hacer con la persona con la que trabaja, lo puede hacer con cualquiera. Y por eso muchas veces la gente mala que vienen a Cristo, cuando realmente tienen un encuentro con Dios, su conversión es muy fructífera. Que Dios permita que seamos así. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Dice entonces los últimos versículos que al final se llenó el salón de bodas. La historia termina ya en los versículos hasta el 14. Lo vamos a dejar para el próximo domingo, porque la historia termina ya un poquito más calentita, Pero hoy
queremos terminar con esta reflexión. ¿Y sabe qué? Al pueblo de Israel Dios no lo abandonó. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. La Biblia nos anima a que oremos por Israel, porque aunque es verdad que muchos de ellos son bien cabezones, especialmente con Cristo, que la mayoría sigue siendo rebelde contra el Mesías. ¿Sabe la promesa que hay para el pueblo de Israel en Romanos 11:26? Dice, de esta manera todo Israel será salvo. Después que todos los gentiles, los que no son israelitas, el resto del mundo, después que todos hayan escuchado el Evangelio, dice el Señor que la gracia, la paciencia y el amor de Dios se derramará sobre el pueblo de Israel para que ellos puedan reconocer a Cristo. Mis amados, el Señor tiene la puerta abierta. Podamos realmente venir ante la presencia de Dios con un corazón humilde, con una actitud que realmente querramos que Dios nos transforme, es lo que va a determinar nuestro caminar con Dios. Si tú y yo tomamos en serio a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Si tomamos en serio a Dios, si leemos y estudiamos su palabra, si hablamos y conversamos con Él, si decidimos someternos en obediencia a lo que Dios aconseja, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero hay que disponerse. Así que quizás hoy podemos terminar, como decía Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 12, cuando dijo: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Decía Pablo, nosotros, los que estamos trabajando en el ministerio, nosotros los pastores, los líderes, les invitamos, les decimos, les rogamos, no tomen la gracia de Dios en vano. Aquellos que hablan un poquito inglés, don't take the grace of God for granted. No lo tomemos en vano. Dice más bien, porque Él dice Dios, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día en el que Dios te habla. Hoy es un día en el que Dios te anima. Te recuerda la salvación. Lo que hizo Cristo, su sacrificio, no es solamente para nosotros. Hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Hay un mundo allá afuera que necesita despertar. Hay gente en nuestra casa que necesita despertar. Hay gente en nuestras amistades que necesitan despertar. Y estamos tú y yo despertándoles. Estamos ayudándoles a despertar, o le estamos acomodando así la colchita para que estén bien tapaditos, así le damos unas palmaditas así en el hombro como para que no se despierte. ¿Cuál es la actitud nuestra como hijos de Dios con aquellos buenos y malos que están invitados a las bodas, pero que todavía no lo saben? Que ya Cristo murió por ellos, pero que el Señor nos ha mandado a ti y a mí para hablarles y decirles: vengan al Señor. Hoy yo les invito a que recordemos, hoy es el día de salvación. Quizás hoy Dios te dé la oportunidad, lo mismo de reconciliarte con Él y de arrepentirte de tus pecados, de volverte a Dios, pero también quizás Dios te dé nuevas oportunidades de que le puedas hablar a otra persona de tu Salvador, de que le digas: el Señor ha hecho algo muy grande y quiere que tú te beneficies de ello. Cristo dio su vida por ti, y si le aceptas tienes vida eterna, pero si no le aceptas y sigues tu vida en el pecado, pues puede llegar el día en que te toque rendir cuentas delante de Dios
y recibas condenación eterna por haber rechazado a su Hijo. Así que hoy es el día de salvación. ¿Cómo podemos hacerlo, pastor? Comience con la oración. Ore por esa gente que usted sabe que necesitan decir que sí a la invitación a Cristo. Número 2, compórtese como un cristiano. Actúe, hable, que su vida represente bien a Cristo. Apártese de todo lo que pueda ser causa de tropiezo para otras personas o que le aleje a usted mismo de Dios. Apártese de eso. Pídale a Dios fuerza si usted no tiene ganas de apartarse. Señor, a mí me gusta esto, pero si tú me das fuerza, Señor, yo quiero apartarme de todo lo que me aleje de ti. Número 3, abra su boquita y dígale a la gente: Dios te ama y tú necesitas de Él. Comience por ahí, pero muchas veces no tenemos que ser ni nosotros los que comiencen, porque cuando hay una persona que vive en integridad, cuando hay una persona que demuestra el amor y la gracia de Dios, la gente misma se le acerca y le pregunta. Entonces, vamos a poner de nuestra parte. En esta hora yo le invito, dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Probablemente no he sido el mejor de los siervos. Probablemente no he sido el mejor de tus hijos, porque a nadie he invitado a acercarse a ti sabiendo que tú diste tu vida por todos. Pero hoy te pido, Señor, perdóname. Perdóname si me he quedado con ese mensaje para mí solo. Perdóname, Señor, si me he olvidado de que la oportunidad y la esperanza de salvación es para todos. Ayúdame, Señor. Dame un mensaje que en mi mente yo pueda compartir con los demás. A mí me da pena, Señor, pero ayúdame a que se me quite esa pena. A mí, Señor, me da miedo, pero dame valor para abrir mi boca, para decirle a la gente que te necesita y que tú les amas. Ayúdame, Señor, a ser de aquellos que comparten un mensaje de vida y de salvación. A veces nos es fácil irle a otra persona con un chisme y nos cuesta la vida hablarles de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a recordar que como mismo nosotros vinimos a un encuentro contigo porque alguien más nos trajo, nos invitó o nos habló de ti. Nosotros podemos ser esos canales de bendición y salvación para aquellos que están perdidos. En el nombre de Jesús, gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por tu amor eterno. Y gracias, Señor, porque creemos que vamos a ser siervos útiles para tu gloria, instrumentos útiles en tus manos. Hazlo, Señor. Hazlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor.